La peor llamada de mi vida no vino de un enemigo, ni de un competidor, ni de un ladrón. Vino de mi propia madre. Y cuando colgué el teléfono, entendí que la gente que me había dado la vida también estaba dispuesta a quitármela. Si eso significaba quedarse con mi empresa. Hola, soy Daniel Castaño. Durante años pensé que el éxito solucionaba los problemas. Creía que cuando una persona trabajaba duro, construía algo propio y alcanzaba sus metas, la vida finalmente le permitía respirar tranquila. Qué equivocado estaba, porque el verdadero terror no apareció cuando mi empresa estuvo al borde de la quiebra. No apareció cuando los bancos me cerraron las puertas. Ni siquiera cuando tenía que dormir 3 horas al día para mantener mi negocio funcionando. El verdadero terror comenzó cuando mi familia descubrió cuánto valía mi empresa. Y desde ese momento jamás volví a sentirme seguro. Todo empezó cuando tenía 28 años. Mientras mis amigos salían de fiesta los fines de semana, yo pasaba las noches frente a una computadora. Mientras ellos publicaban fotos de vacaciones, yo trabajaba 16 horas diarias. Mientras ellos gastaban dinero, yo lo invertía. No fue fácil. Muchas veces pensé en renunciar. Muchas veces me pregunté si estaba desperdiciando mi juventud. Pero seguí adelante, porque tenía un sueño. Quería construir algo que fuera mío. Algo que nadie pudiera quitarme. Algo que demostrara que no dependía de nadie. Y después de 7 años de trabajo, finalmente lo logré. Fundé una empresa tecnológica especializada en soluciones empresariales. Al principio éramos 3 personas, luego 10, después 50 y finalmente más de 300 empleados. La empresa creció más rápido de lo que imaginé. Los contratos comenzaron a llegar. Los inversionistas aparecieron. Los ingresos aumentaron y por primera vez en mi vida sentí que había ganado. Lo curioso era que durante todos esos años mi familia casi nunca se interesó por mí. Mi madre, Patricia Castaño, siempre decía que yo era demasiado ambicioso. Mi padre, Ricardo Castaño, afirmaba que estaba perdiendo el tiempo. Mi hermano mayor, Esteban, se burlaba constantemente de mis proyectos. Y mi hermana menor, Camila, simplemente me ignoraba. Ninguno creía en mí. Ninguno apoyó mis ideas. Ninguno invirtió un solo peso. Cuando necesitaba ayuda, desaparecían. Cuando necesitaba consejo, no respondían. Cuando necesitaba apoyo emocional, encontraban alguna excusa. Aprendí a vivir así. Aprendí a no esperar nada de ellos. Y sinceramente estaba bien. No les guardaba rencor. Simplemente había aceptado que nuestras vidas eran diferentes. Por eso me sorprendió cuando comenzaron a llamarme. Primero fue mi madre, después mi padre, luego mis hermanos, todos el mismo mes, todos de repente interesados en mí. Al principio pensé que querían reconstruir nuestra relación. Pensé que quizá el tiempo había cambiado las cosas, pero estaba equivocado, muy equivocado. Una noche recibí una invitación para una cena familiar. Algo extraño. No nos reuníamos todos desde hacía años. Sin embargo, acepté. Pensé que sería una buena oportunidad para acercarnos. Llegué a la casa de mis padres alrededor de las 7 de la noche. Todo parecía normal. Mi madre sonreía demasiado. Mi padre era inusualmente amable. Mis hermanos me trataban como si fuera una celebridad. Aquello me incomodó, pero intenté ignorarlo. Durante la cena me hicieron muchas preguntas. Demasiadas. ¿Cuánto facturaba la empresa? ¿Cuántos empleados tenía? ¿Cuántos clientes manejaba? ¿Cuánto dinero generaba cada mes? ¿Cuánto valían las acciones? ¿Cuánto ganaba yo? Sentí algo extraño, una sensación difícil de explicar. Como si no estuviera cenando con mi familia. Como si estuviera sentado frente a personas analizando una presa. Y entonces ocurrió. Mi hermano Esteban dejó el tenedor sobre la mesa. Me miró fijamente y dijo: Daniel, creo que ya es momento de que compartas tu éxito con la familia. La mesa quedó en silencio. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mi madre tomó la palabra. Somos familia. Mi padre asintió. Lo que tienes también debería beneficiarnos. Aquellas palabras me hicieron sentir incómodo, pero aún no entendía hasta dónde llegaría todo. Si necesitan ayuda económica podemos hablarlo, respondí. Mi hermana soltó una carcajada. No queremos ayuda económica. Y entonces mi hermano sonrió. Una sonrisa que todavía recuerdo. Queremos formar parte de la empresa. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿En qué sentido? Acciones. La palabra cayó como una piedra. ¿Acciones? Sí, dijo Esteban. Somos familia. Lo justo es que todos tengamos una participación. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante años no mostraron interés. Durante años ignoraron mi trabajo. Y ahora querían una parte de todo. Negué con la cabeza. No. La sonrisa desapareció de todos. ¿Cómo que no?, preguntó mi madre. La empresa la construí yo. Mi padre golpeó la mesa. No seas egoísta. Sentí algo extraño, algo parecido al miedo.
porque por primera vez vi una expresión desconocida en sus rostros. No era decepción, no era tristeza, era codicia. Y la codicia puede ser aterradora. Aquella noche me fui antes del postre. Mientras conducía de regreso a casa, intentaba convencerme de que solo había sido una conversación incómoda, nada más. Pero estaba equivocado, porque aquello apenas era el comienzo. Las llamadas comenzaron al día siguiente. Mensajes, correos, invitaciones, reuniones, presión constante. Todos repetían lo mismo, que la familia debía compartir la riqueza, que yo tenía una deuda moral con ellos, que había olvidado mis raíces, que estaba siendo egoísta. Al principio intenté dialogar, luego intenté ignorarlos, finalmente comencé a bloquearlos. Y fue entonces cuando el verdadero terror apareció. Una mañana llegué a mi oficina. Mi asistente estaba pálida. Daniel, hay personas preguntando por ti. ¿Quiénes? Tu familia. Sentí un nudo en el estómago. Miré por la ventana. Y allí estaban. Mi madre, mi padre, mis hermanos, esperándome frente al edificio, observando cada movimiento. Aquella imagen me provocó una sensación imposible de describir. Porque por primera vez entendí algo. No iban a rendirse. No estaban pidiendo ayuda. No estaban buscando una reconciliación. Estaban cazando algo. Y ese algo era mi empresa. No sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No sabía qué planeaban. No sabía qué tan lejos podía llegar la ambición de una familia. Pero estaba a punto de descubrirlo. Y cuando finalmente lo hice, deseé haberles entregado dinero. Porque lo que vino después fue mucho peor. Nunca olvidaré la expresión de mi madre aquella mañana. Desde el piso 20 de mi edificio podía verla perfectamente. Estaba de pie junto a mi padre y mis hermanos observando la entrada principal. No parecían familiares, parecían vigilantes, parecían personas esperando que alguien cometiera un error. Y por primera vez desde que había fundado mi empresa, sentí miedo. No miedo de perder dinero, no miedo de perder clientes, miedo de perder el control de mi propia vida. ¿Qué hacemos?, preguntó mi asistente. Nada, no los dejen entrar. Ella asintió. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Esa misma tarde comenzaron a llegar correos electrónicos. No eran mensajes normales, eran mensajes enviados desde diferentes cuentas, diferentes remitentes, diferentes nombres, pero todos decían exactamente lo mismo. Daniel le debe su éxito a su familia. Daniel debería compartir la empresa. Daniel está explotando a quienes lo ayudaron. Lo extraño era que nadie de mi familia me había ayudado. Ni una sola vez. Ni con dinero, ni con trabajo, ni con contactos. Nada. Pero alguien estaba intentando construir una narrativa diferente. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Alguien estaba preparando algo. Esa noche apenas pude dormir. Me desperté varias veces, escuchando ruidos, mirando por las ventanas, comprobando las cerraduras. Por primera vez en años sentía que alguien me perseguía. Y lo peor era que no eran desconocidos. Era mi propia sangre. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi amigo y abogado, Martín Salazar. Daniel, necesito verte. Su tono me preocupó. ¿Qué pasó? No por teléfono. Una hora después estábamos sentados en su oficina. Martín colocó una carpeta sobre el escritorio. Tu familia ha estado haciendo consultas legales. Sentí un escalofrío. ¿Consultas sobre qué? Sobre la empresa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de consultas? Martín abrió la carpeta. Quieren demostrar que el negocio fue construido con apoyo familiar. Me quedé inmóvil. Eso es absurdo. Lo sé. Pueden revisar todo. No existe nada. Martín suspiró. El problema no es la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que están intentando hacer. Aquellas palabras me dejaron frío. Porque tenía razón. No siempre importa la verdad. A veces importa cuánto daño puede causar una mentira. Y mi familia parecía haber entendido eso perfectamente. Durante las siguientes semanas comenzaron a aparecer situaciones extrañas. Clientes que cancelaban reuniones sin explicación. Socios que preguntaban rumores extraños. Inversionistas que querían aclaraciones. Al principio pensé que era coincidencia. Después descubrí la realidad. Mi hermano Esteban estaba llamando a personas relacionadas con mi empresa. Estaba difundiendo historias falsas. Decía que yo estaba ocultando información financiera. Que la empresa tenía problemas internos. Que los empleados estaban descontentos. Todo era mentira. Pero las mentiras tienen una característica peligrosa. Una vez que salen al mundo, es imposible controlarlas completamente. Comencé a sentir una presión constante. Cada llamada telefónica me generaba ansiedad. Cada correo electrónico me hacía pensar en una nueva amenaza. Cada reunión parecía una posible emboscada. Y mientras tanto mi familia seguía insistiendo. Mi madre me llamaba llorando. Mi padre me llamaba furioso.
Mis hermanos me llamaban exigiendo respuestas. Un día finalmente decidí enfrentar la situación. Los cité en una sala privada de un restaurante. Necesitaba escuchar directamente qué querían. Llegaron los 4, y desde el primer segundo entendí que algo había cambiado. Ya no intentaban parecer razonables. Ahora parecían convencidos de que tenían derecho a todo. «Hablen», dije. Mi padre cruzó los brazos. «Queremos el 20% de la empresa». Casi me reí. Pensé que era una broma, pero nadie sonrió. «¿Hablan en serio?» «Completamente». «¿Por qué tendría que darles el 20%?» Mi madre respondió. «Porque somos tu familia». «Eso no responde la pregunta». Mi hermana golpeó la mesa. «Sin nosotros no existirías». La miré incrédulo. «¿Qué tiene que ver eso con la empresa?» «Todo». Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Habían creado una lógica absurda para justificar algo injustificable. Y cuanto más hablaban, más evidente se volvía. No buscaban una participación. Buscaban control. Querían entrar. Querían decidir. Querían beneficiarse de algo que jamás ayudaron a construir. Y lo peor era que parecían convencidos de que era su derecho. Cuando la reunión terminó, mi padre se acercó antes de marcharse y susurró algo que me dejó helado. «Si no nos das un lugar, encontraremos la forma de tomarlo». Me quedé inmóvil, observándolo alejarse. Aquella frase estuvo dando vueltas en mi cabeza toda la noche. Porque no sonó como una amenaza impulsiva, sonó como un plan. Los días siguientes fueron un infierno. Mis niveles de estrés aumentaron. Dormía poco, comía mal, vivía pendiente del teléfono. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Una tarde, mientras revisaba informes financieros, recibí una llamada de seguridad. «Señor Castaño, hay una situación». «¿Qué pasó?» Alguien intentó acceder a información interna de la empresa. Sentí un vacío en el estómago. ¿Quién? Todavía no lo sabemos. Corrí hacia el departamento de tecnología. Allí encontré a varios especialistas analizando registros. Uno de ellos me mostró la pantalla. Había múltiples intentos de acceso. Alguien estaba intentando entrar a los sistemas corporativos. Lograron descubrir desde dónde. El especialista asintió, y cuando dijo la dirección sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Era la casa de mis padres. Nadie habló durante varios segundos. Yo tampoco. Simplemente observaba la pantalla, intentando convencerme de que debía existir una explicación lógica. Pero dentro de mí ya conocía la respuesta. Ellos no iban a detenerse. No iban a conformarse con presionar. No iban a conformarse con manipular. Ahora estaban intentando entrar directamente en mi empresa. Y eso significaba una sola cosa. La guerra acababa de comenzar. Sin embargo, todavía no sabía cuál era su verdadero plan. Ni tampoco sabía que alguien dentro de mi empresa ya estaba trabajando para ellos. Alguien que veía mis reuniones, mis contratos, mis estrategias, mis movimientos. Alguien que estaba entregando información a mi familia. Y cuando descubrí quién era, el terror que sentí fue mucho peor que cualquier amenaza. Porque la traición venía del lugar donde menos lo esperaba. Durante años aprendí que los enemigos suelen anunciarse. Un competidor te enfrenta. Un rival intenta superarte. Un desconocido busca aprovecharse de ti. Pero la traición es diferente. La traición sonríe, te estrecha la mano, te mira a los ojos, y mientras te asegura que está de tu lado, ya está preparando el golpe. Eso fue exactamente lo que descubrí una semana después. Los especialistas en seguridad continuaron investigando los intentos de acceso a los sistemas de la empresa. Al principio pensé que encontraríamos a un hacker contratado por mi familia. Alguien externo, alguien profesional. Pero la realidad fue mucho peor. Porque los registros mostraban algo inquietante. La mayoría de los intentos no provenían del exterior. Provenían desde dentro de la empresa. Cuando escuché aquello sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué quieres decir con «desde dentro?», pregunté. El jefe de seguridad respiró profundamente. Alguien con acceso autorizado está extrayendo información. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Estás seguro? Completamente. Durante unos segundos no pude hablar. Miraba los informes sin procesar realmente lo que estaba viendo. Alguien de confianza. Alguien que trabajaba conmigo. Alguien que conocía los proyectos. Los contratos. Los planes futuros. Estaba filtrando información. Y no sabía quién era. Aquella incertidumbre fue devastadora. Comencé a sospechar de todos. De gerentes, de directores, de empleados antiguos, de socios cercanos. Cada conversación me parecía extraña. Cada mirada me parecía sospechosa. Cada reunión despertaba nuevas dudas. Y cuanto más avanzaba la investigación, más aumentaba mi paranoia. Porque sí, esa era la palabra correcta. Paranoia. Por primera vez en mi vida sentía que no podía confiar en nadie. Una noche me quedé solo en la oficina revisando documentos.
La ciudad brillaba detrás de las ventanas. Los empleados ya se habían ido. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Recuerdo mirar alrededor varias veces, sin razón aparente. Simplemente tenía la sensación de que alguien observaba mis movimientos. Era absurdo, pero no podía evitarlo. El miedo había comenzado a instalarse dentro de mí, y cada día ocupaba más espacio. 3 días después recibí una llamada del jefe de seguridad. Lo encontramos. Sentí que el corazón se detenía. ¿Quién es? Hubo un silencio incómodo. Creo que será mejor que vengas. Conduje hasta la oficina como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué, encontré al equipo reunido. Había tensión en el ambiente. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Y entonces vi la fotografía sobre la mesa. No podía creerlo. Era Laura Mendoza, mi directora administrativa, mi mano derecha, la persona que llevaba 6 años trabajando conmigo, la mujer en quien más confiaba dentro de la empresa. Sentí que me faltaba el aire. No. El jefe de seguridad asintió lentamente. Tenemos pruebas. Me mostró correos electrónicos, transferencias de archivos, registros de acceso, mensajes. Todo apuntaba hacia ella. Todo. Mi mente se negaba a aceptarlo. Laura había estado conmigo desde los primeros años. Conocía cada etapa del crecimiento de la empresa. Había celebrado nuestros éxitos. Había enfrentado nuestras crisis. Era prácticamente parte de la familia. Y quizá ese había sido el problema. Porque mientras yo intentaba protegerme de mi familia real, no vi a la persona que ellos habían colocado dentro de mi negocio. Aquella misma tarde la cité en mi oficina. Cuando entró parecía tranquila. Demasiado tranquila. Se sentó frente a mí. Y antes de que dijera una sola palabra, supo por qué estaba allí. Lo vi en sus ojos. Lo supo inmediatamente. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Laura bajó la mirada. 2 años. Sentí una mezcla de rabia y decepción imposible de describir. 2 años, ella asintió. Lo siento. ¿Lo sientes? Mi voz tembló. ¿Sabes cuánto confiaba en ti? Laura comenzó a llorar, pero ya era tarde. Mi hermano me ofreció dinero. Aquellas palabras confirmaron todo. Esteban. Por supuesto. Tenía sentido. Siempre había sido el más ambicioso, el más resentido, el más obsesionado con quedarse con algo que no era suyo. ¿Cuánto?, pregunté. $50,000. La cifra me dejó en silencio. 2 años de traición. 2 años vendiendo información. 2 años entregando secretos empresariales. Por dinero. Aquella conversación terminó con su despido inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Y mi familia lo sabía. Esa misma noche recibí una llamada de Esteban. Contesté. No sé por qué. Tal vez necesitaba escucharlo. Tal vez necesitaba entender hasta dónde era capaz de llegar. Hola, hermanito. Su voz sonaba tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Qué quieres? Escuché que descubriste a Laura. Sentí un frío terrible. ¿Cómo sabes eso? Sí, Hugh. Y aquella risa todavía me persigue. Porque me llamó hace 1 hora. Durante varios segundos fui incapaz de hablar. Aquello demostraba algo aterrador. Ni siquiera intentaban ocultarse. Ya no. Ya se sentían por encima de todo. Estás destruyendo a tu propia familia, dije. No. Su respuesta llegó inmediatamente. Tú eres quien está destruyendo a la familia al negarte a compartir. Y colgó. Aquella noche no dormí. Permanecí sentado en la oscuridad de mi apartamento, pensando, analizando, intentando comprender cómo habíamos llegado hasta ese punto. Porque ya no se trataba de dinero, ni de acciones, ni de negocios. Era algo más profundo, algo más peligroso. Mi familia había desarrollado una obsesión, y las personas obsesionadas rara vez actúan de forma racional. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos, demasiado tranquilos, y eso me preocupaba más que cualquier amenaza. Porque las personas como Esteban no desaparecen de repente. Planean, esperan, preparan el siguiente movimiento. Y efectivamente ocurrió. Una mañana recibí una llamada urgente de Martín, mi abogado. Su voz sonaba peor que nunca. Daniel. ¿Qué pasó? Necesitas venir ahora mismo. ¿Por qué? Hubo unos segundos de silencio. Y luego dijo las palabras que cambiaron todo. Tu familia acaba de presentar una demanda. Sentí que el corazón se hundía. ¿Una demanda? Sí. ¿Por qué motivo? Martín respiró profundamente. Están reclamando participación legal en tu empresa. Me quedé congelado. Pero lo peor vino después. Mucho peor. Porque cuando llegué al despacho de abogados y vi los documentos completos, descubrí que no estaban actuando solos. Habían conseguido el apoyo de una persona extremadamente poderosa. Una persona con dinero, con influencia, con contactos. Alguien capaz de convertir sus mentiras en una amenaza real. Y cuando leí el nombre de ese hombre en los papeles,
Comprendí que estaba a punto de enfrentar la batalla más peligrosa de toda mi vida. Cuando vi aquel nombre escrito en los documentos de la demanda, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No porque conociera personalmente a ese hombre, sino porque conocía su reputación. Todo el mundo en el mundo empresarial la conocía. Se llamaba Roberto Villamar, un inversionista multimillonario famoso por adquirir empresas mediante litigios agresivos, presiones financieras y negociaciones, donde siempre terminaba quedándose con el control. Durante años había construido una imagen impecable ante la prensa, pero detrás de esa imagen existían cientos de historias. Historias de empresarios que perdieron negocios, historias de socios que terminaron arruinados, historias de familias divididas por dinero. Y ahora estaba del lado de mi familia. Aquello significaba una sola cosa. Ya no era una pelea familiar, era una guerra. Martín cerró la carpeta lentamente. Daniel, esto es serio. Lo sé. Muy serio. Miré nuevamente los documentos. La demanda estaba construida sobre mentiras. Mentiras cuidadosamente diseñadas. Según ellos, mi empresa había sido financiada parcialmente por recursos familiares. Según ellos, mis padres habían contribuido económicamente durante los primeros años. Según ellos, mis hermanos habían colaborado en la creación de contactos comerciales. Nada era cierto. Absolutamente nada. Pero habían preparado una historia tan detallada que cualquier persona ajena podría llegar a creerla. Y eso era precisamente lo que me aterraba. No necesitaban tener razón, solo necesitaban sembrar la duda. Durante semanas comenzó una batalla legal brutal. Reuniones, declaraciones, audiencias, investigaciones, documentos, miles y miles de documentos. Cada día aparecía una nueva acusación. Cada día surgía una nueva mentira. Cada día sentía más presión. Pero lo peor no ocurría en los tribunales. Lo peor ocurría en mi cabeza. Porque empecé a vivir con miedo constante. Miedo de perder la empresa. Miedo de perder mi reputación. Miedo de que los empleados sufrieran las consecuencias. Miedo de que años de sacrificio desaparecieran. Por primera vez desde que fundé la compañía comencé a preguntarme si realmente valía la pena seguir luchando. Y esa duda era exactamente lo que mis enemigos querían. Una noche recibí una llamada de mi madre. No había hablado con ella en meses. Contesté. Daniel. Su voz sonaba suave. Demasiado suave. ¿Qué quieres? Todavía podemos resolver esto. ¿Resolver qué? Comparte la empresa. Cerré los ojos. Ya conocía ese discurso. No. ¿Prefieres destruir a tu familia? Aquella frase me hizo reír. No porque fuera graciosa, porque era absurda. ¡Mamá! Hubo silencio. La familia ya estaba destruida cuando decidieron intentar robarme. Y colgué. Fue la última vez que hablé con ella. Al menos durante mucho tiempo. Los meses pasaron. La presión aumentó. Pero también ocurrió algo inesperado. Los investigadores contratados por mi equipo comenzaron a encontrar grietas. Pequeñas inconsistencias, pequeñas mentiras, pequeños errores. Y esas grietas comenzaron a crecer, hasta convertirse en una enorme fractura. Porque alguien cometió un error gigantesco. Mi hermano Esteban había sido tan arrogante, tan confiado, tan convencido de que iba a ganar, que conservó pruebas, correos electrónicos, mensajes, conversaciones, archivos, todo. Pruebas que demostraban cómo habían fabricado la historia. Pruebas que demostraban cómo habían intentado manipular testigos. Pruebas que demostraban cómo habían comprado información interna. Pruebas que demostraban que todo era un fraude. Cuando Martín me mostró aquello, por primera vez en muchos meses, sentí esperanza. Se acabó, dijo. ¿Estás seguro? Más que nunca. Y tenía razón. Las semanas siguientes fueron devastadoras para ellos. Cada mentira comenzó a derrumbarse. Cada testimonio falso fue desmontado. Cada acusación perdió credibilidad. Y finalmente ocurrió. El juez rechazó todas las reclamaciones. Todas, sin excepción. Mi empresa seguía siendo completamente mía. La demanda fue destruida. El caso quedó cerrado. Y mi familia quedó expuesta. Recuerdo perfectamente el día que escuché la decisión. No grité, no celebré, no lloré. Simplemente permanecí sentado, en silencio. Porque la sensación no era felicidad. Era tristeza. Una tristeza enorme. Porque había ganado la empresa. Pero había perdido una familia. Sin embargo, el verdadero final todavía no había llegado. Porque pocas semanas después ocurrió algo inesperado. Algo que nadie vio venir, ni siquiera yo. Una tarde recibí una llamada. Era Camila, mi hermana. La única que no había hablado conmigo desde que terminó el juicio. Contesté con desconfianza. ¿Qué quieres? Hubo silencio. Y después escuché algo que jamás imaginé. Camila estaba llorando. Tenías razón. No respondí.
Todos estos años tenías razón. Aquellas palabras me sorprendieron. ¿Qué pasó? Lo que escuché después fue impactante. Resultó que Roberto Villamar nunca había querido ayudar a mi familia. Solo los estaba utilizando. Su verdadero objetivo siempre había sido adquirir la empresa. Necesitaba una puerta de entrada. Y encontró una. Mi familia. Les prometió riqueza. Les prometió acciones. Les prometió poder. Pero en realidad planeaba quedarse con todo. Cuando el caso comenzó a hundirse, desapareció. Los abandonó. Los dejó solos. Y fue entonces cuando finalmente comprendieron la verdad. Habían destruido su propia familia persiguiendo una mentira. Durante varios minutos escuché a Camila llorar. Escuché arrepentimiento genuino. Escuché culpa. Escuché dolor. Pero ya era demasiado tarde. Algunas heridas no desaparecen. Algunas traiciones cambian las cosas para siempre. Después de aquella conversación volví a mirar por la ventana de mi oficina. La misma oficina que casi me arrebatan. La misma empresa por la que había sacrificado años de mi vida. Y entendí algo importante. El éxito puede atraer admiración, puede atraer oportunidades, puede atraer aliados, pero también puede atraer algo mucho más oscuro. La ambición de quienes creen tener derecho a lo que construiste. Y desde entonces aprendí una lección que jamás olvidaré. No todas las personas que comparten tu sangre quieren verte triunfar. Algunas solo quieren llegar cuando el trabajo ya está terminado. Y cuando eso ocurre, debes recordar algo. Proteger lo que construiste no es egoísmo. Es respeto por todos los sacrificios que hiciste para conseguirlo. Mi nombre es Daniel Castaño, y esta fue la historia de cómo sobreviví a la peor amenaza de mi vida. No vino de un competidor, no vino de un ladrón, no vino de un enemigo, vino de mi propia familia. Y esa fue precisamente la razón por la que resultó tan aterradora.